la carta a los Corintios, primero y segundo capítulo, y vamos hoy a continuar con el capítulo 3. Y empezamos leyendo el primer versículo que se encuentra en el capítulo 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Señor, mi Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estamos reunidos aquí, mi Dios. Tu gran misericordia, Dios mío, para recibir tu enseñanza, Señor. Prepara allí nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir esta enseñanza, mi Dios. Que sea palabra tuya, Dios mío. Que tú nos guíes nuestro espíritu allí para que recibamos todo y lo guardemos en nuestro corazón, Señor. Que sea un culto agradable a ti, Señor. Que todo lo que se haga aquí sea para gloria y honra tuya. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Y para poder entender este capítulo 3, tenemos que hacer un pequeño bosquejo del capítulo 1 y el 2 rapidito para saber por dónde vamos. Pablo sabemos que está mandándole una carta a los Corintios. Había problemas en esta iglesia, problemas allí de división. Y en el primer capítulo Pablo le dio 3 puntos sencillos. Tocamos estos 3 puntos. Estos somos llamados, esta iglesia, Pablo les dijo, son llamados a ser santos. La iglesia primitiva, pero también la iglesia moderna, somos llamados a ser santos. Somos llamados a tener comunión con Cristo. Esto significa, hoy lo podemos traducir en relación personal con Cristo Jesús. Si no, no podemos hacer nada. Tercer punto que tocamos es darle la gloria a Dios en todo. Si no nos funciona la palabra, si no nos funciona la vida cristiana, gloria a Dios en todo. Segundo capítulo, Pablo comienza dando un testimonio de Dios, pero sin usar palabras hermosas, palabras persuasivas, palabras de mucha sabiduría. Quedamos en que esto solo lo logramos dando un buen testimonio como cristianos, como hacía Pablo, un servidor de Cristo, sin salirse de ahí, sencillo. Una predicación sencilla en nombre de Cristo. También Pablo tocó el punto de la crucifixión. Sabemos que la cruz era maldita para el pueblo judío, no solo para el pueblo judío, sino para todos los pueblos en aquella época. Morir en la cruz era el castigo de los peores criminales. Y antiguamente se predicaba esto, impactaba. Hoy es normal, sabemos que es muy normal, lo conocemos. Ya Cristo pasó por la cruz y la cruz está santificada. Cristo santificó la cruz, santificó todo en este mundo. Pero en ese tiempo no era fácil. Y Pablo lo hacía. Le tiraban piedras, lo blasfemaban, le daban latigazos, lo ponían preso. Pablo seguía con su evangelio, Cristo crucificado, ¿verdad? Pero al final del capítulo 2, Pablo habla de una sabiduría escondida allí para nosotros. Sabemos que esta sabiduría es para aquellos que le aman, que reciben a Cristo y prosperan allí en su palabra, ayudados por el Espíritu Santo. Y él habla de 2 grupos al terminar el capítulo 2. Estos 2 grupos son espirituales y carnales. Los carnales sabemos que son aquellos que desechan el evangelio. Para los carnales el evangelio es locura. Perdón, carnales no, naturales. Es locura. Son aquellos que no tienen a Cristo. Pero los espirituales son aquellos que se llenan de la palabra, que siempre están buscando de Dios, tienen el oído abierto allí en las predicaciones y crecen en la iglesia, crecen en la vida cristiana, no en la iglesia, en la vida cristiana. Y analizando yo este punto y analizando al ser humano, me imagino que esta iglesia inmediatamente se apuntó en el primer grupo. Espirituales, todos eran espirituales porque era una iglesia de personas salvas. Todos se habían salvado. Según las palabras de Pablo aquí, esta era una iglesia llena de personas salvas. Inmediatamente esta gente iba a agarrarse de la espiritualidad. Dice allí
Proverbios 16:2, que todos los caminos del hombre son limpios a su propia visión, a su propio juicio. Pero dice que Dios pesa los espíritus. Conociendo al ser humano, estas personas se anotaron inmediatamente en este grupo espiritual. Pero fíjense bien cómo empieza el capítulo 3 de Pablo. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el segundo os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Pablo les tira un balde de agua fría. Les dice: hermano, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. Yo me imagino que estas personas se impresionaron con esto. ¿Por qué se impresionaron con esto? La iglesia eran personas salvas, iban a la iglesia los domingos, los miércoles, posiblemente se reunían otros días a la semana. Ellos acostumbraban no solo a ir el domingo y el miércoles, ellos se reunían durante la semana. Cuenta allí la Biblia que la iglesia primitiva se reunía, partía el pan, compartían todos los días, no solo domingo y miércoles. O esta iglesia posiblemente tenía muchas obras, habían crecido allí como iglesia. Pero dice Pablo que eran carnales, a todos en general. También dice que eran niños en Cristo. Por eso podemos saber que ellos eran salvos. Ellos no eran naturales, ellos eran niños en Cristo. Es decir, habían nacido de nuevo, pero no habían crecido. Cuando llevamos esta palabra al griego, niños, no significa un niño de 12 años, no significa allí un niño que puede vestirse, caminar y correr. No significa un baby, alguien que hay que darle leche, que hay que educarlo, que hay que vestirlo, que hay que cuidarlo, que hay que moverlo. No puede hacer las cosas sola. Esta iglesia se estaba comportando como niños en Cristo. Pero esta iglesia estaba fundada así allá 3 años y medio por el cálculo mío. Y dícele Pablo, no eran capaces ni son capaces todavía. Tuvieron una infancia bien grande estas personas. Y yo me pongo a pensar aquí, Pablo les dijo a la iglesia completa, son carnales. Y en esta iglesia estaba Apolos, estaba Cefas, habían líderes, habían personas que posiblemente tenían un crecimiento cristiano un poquito mejor que otros. Y Pablo les dijo, ustedes son carnales, todos en general. Cuando vemos y estudiamos a Pablo, él mismo se reconoce que luchaba contra el pecado que tenía en él. Tenemos un cuerpo pecaminoso. Vivimos allí, lo que quiero decirle con esto, que tenemos allí dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un carnal, tenemos eso que traemos de la vida pasada. Hasta que no estemos en la presencia de Dios, eso no va a pasar. Pablo decía, quiero salir de este cuerpo de muerte. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Esta gente estaba poniendo lo carnal por encima de lo espiritual. Usted puede llevar 20 años en la iglesia. Aquí habían líderes, estaba Apolo, que era un gran predicador. Cuenta la Biblia aquí que el hombre tenía una facilidad de palabras, era un hombre que conocía la Biblia. Y Pablo le está llamando aquí carnal a todos, incluyendo a los líderes. Estas personas los frutos que estaban teniendo eran carnales, no espirituales. Vamos a entender esto, y antes que siga caminando le voy a puntualizar algo. Existen 2 grupos de personas en esta vida, en el mundo: salvos y no salvos, con Cristo y sin Cristo. No hay 3, no hay 4, no hay 5. Hay 2, salvos y no salvos. Están conmigo, están en contra mía, dice el Señor. Pero aquí estamos hablando dentro de la iglesia. No estamos hablando de la iglesia de Corintios. Recuerden que esto es una carta para la iglesia primitiva y para nosotros. Pablo los está llamando carnales. ¿Podemos caer en esto? Nosotros, todos, sí podemos caer en esto. Si no somos celosos con la palabra, si no somos celosos con la iglesia. Estas personas estaban dejando crecer su ego y no le daban gloria a Dios. ¿Por qué razón decimos esto?
Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disecciones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Versículo 3. Pablo está mostrándole las razones por qué les dice carnales. Dice Pablo primeramente que practicaban los celos, contiendas y disecciones. Estos tres puntos son algo suave para lo que practicaba esta iglesia. Después más adelante en el capítulo 5 vamos a ver que aquí existía fornicación, existían muchas cosas. Pablo les está soltando aquí el problema mayor: celos, contiendas y disecciones en la iglesia. Divisiones. Cuando tocamos Gálatas en el capítulo 2, estamos hablando Gálatas 5, versículo 19, hablamos de las obras de la carne. Las obras de la carne habla de homicidio, hechicería, idolatría. Esta gente posiblemente no practicaban estas cosas, pero es que el paquete viene completo. El paquete es completo. Tú no puedes separar las obras de la carne y decir, no, yo no soy hechicero, yo no mato a nadie, y comportarte como celoso en la iglesia, crear divisiones. Y este era el problema de esta iglesia. Decía que eran celosos, creaban contienda y disensiones. Estas personas habían tenido una infancia tan larga, seguían arraigados allí de su filosofía, de su sabiduría humana, y eso lo traían a la iglesia. Es decir, cuando tú traes todo lo que aprendiste en tu vida mundana a la iglesia, te quieres comportar, quieres ajustar a Dios a tu forma de vida, no poner a Dios y apartar lo otro. Y ese es un error muy grande. Eso es lo que estaban haciendo esta gente. No habían crecido. Dice el 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí vemos la gran humildad de Pablo que lo caracterizaba, y el cual lo vemos en capítulo 1, capítulo 2. Pablo se pone como servidor. Pablo no se pone como servidor. Pablo pone a Cristo como servidor primero. Entonces, él le dice a esta persona, ¿qué soy yo? Yo soy un servidor de Cristo. No me pongan a mí como el líder mayor, no pongan a Apolo. Yo soy un servidor, ¿verdad? Yo no soy nada. Pero dice aquí seguidamente que él plantó. Él pone una metáfora de la iglesia. Dice que él plantó. Estamos hablando de un campo. Imagínense ustedes, no sé si alguien ha visto un campo de frijoles o de maíz cuando está creciendo. Cuando la tierra está negrita, bien preparadita, y cada planta tiene su lugar allí. Cada una crece en su lugar, y es una belleza ver un campo de sembrado cuando está creciendo. Cada planta crece en su lugar, ninguna molesta a la otra. Recibe el alimento, recibe el agua, crecen todas juntas, y al final se recoge el grano, y ese grano va al granero. La cosecha es la que cuenta, ¿verdad? Pero para que suceda esto tiene que haber un crecimiento, dice la palabra, y el crecimiento lo da Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo Dios da el crecimiento? ¿Es una varita mágica que Dios le dice, boom, hoy vas a dar la lectura, Javier, de Corintios, ahí tienes todo, tú vas a crecer hasta tal punto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Para esto tenemos que ir a Josué 1:8. Vamos a ir a Josué 1:8 para no decirlo yo. Josué 1:8 yo lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Si quieren, lo buscan y lo comprueban. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano,
Podemos citar otro versículo, pero no vamos a leerlo, después lo buscan. Está en Deuteronomio 28, donde Dios pone las bendiciones y las maldiciones delante del pueblo. Si usted quiere tener bendiciones, usted tiene que seguir esa lista. Búsquelo. Deuteronomio 28. Allí va a ver lo que Dios manda a su pueblo. Usted quiere tener crecimiento, primeramente, esta palabra no puede apartarse de usted. Si usted quiere venir a la iglesia, sentarse durante años, usted va a recibir un poquito, no va a perder la salvación, usted va a ser salvo, pero va a ser, yo lo llamo un cristiano derrotado, un cristiano que sale afuera y no tiene ni cómo defenderse. Cuando vengan los dardos del enemigo, está allí que no sabe qué hacer, y van a venir, mi hermano. Vamos a verlo un poquito más adelante. Dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo habla aquí que todos somos iguales, pero también podemos ver que Dios le da una tarea a cada uno. No importa lo que usted pueda hacer en la iglesia, no importa lo que usted quiera hacer, siempre que el Espíritu le diga, el Espíritu va a mover su corazón a hacer cosas en la iglesia. No se detenga. No puede hacer algo que sea indebido, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos influencia, lo hemos dicho, del pasado. Queremos traer el pasado a la iglesia. No, tenemos que poner la iglesia en nosotros. Es decir, la iglesia es la Biblia. La iglesia eres tú. No es este building que está aquí. Pero dice que cada uno va a tener recompensa. Esta recompensa puede ser en la vida eterna. Sabemos que tenemos recompensas, Dios nos está esperando con cosas muy buenas, pero ¿cuál es la mayor recompensa de un pastor, de una iglesia verdadera? Ver que se salvan personas, ver que la familia le podemos llevar un buen testimonio, ver que estamos haciendo a lo que somos llamados. ¿A qué somos llamados? A predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio. Pablo incluso dijo, yo ni bautizo. Yo lo que hago es predicar la palabra de Dios. Pero él dice que era importante el que bautizaba, el que regaba y el que plantaba. Todos somos iguales. Pero ¿dónde comienza la recompensa? Y yo meditando en esto, pensando, bueno, esto hay personas que lo toman como una competencia. También pudiera ser como una competencia. Yo quiero ser mejor que tú, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer un building nuevo. No consiste en esto. Gracias a Dios por los hermanos que ponen su corazón en la iglesia, pero tiene que ser para la gloria de Dios. Ahí comienza la recompensa. Si lo hacemos para la gloria mía o para la gloria tuya, se acabó la recompensa, mi hermano. Estás trabajando para tu propio placer, tu propio orgullo y no para Dios. Tiene que ser, dice que la fe hace obras, no las obras hacen la fe. Muéstrame tu fe con tus obras. Es decir, que la fe, las obras de fe tienen que ser para Dios. Entramos aquí, si vemos una basurita en el piso, tenemos que ser celosos, tenemos que limpiar esto. Tenemos que, gracias a Dios, vuelvo y repito, por todo el que mueva su corazón en la obra de Dios. La recompensa la tiene Dios, ¿verdad? Pero tenemos que hacer esto para gloria de Dios. Desde el más pequeño de nosotros hasta el más grande, hasta el pastor de pastores, tiene que ser humilde delante de Dios. Si viene al púlpito para que lo aplaudan, para que lo saquen allí en películas, está perdido, va a tener recompensa en esta tierra, no de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Sería bueno ahí, Javier, decir, cuando dice el versículo de la recompensa, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, que tenemos que recordar que Dios mira el corazón. No importa tanto la labor que yo haga, sino cómo yo la haga. O sea, con un corazón que agradece a Dios, da la gloria a Dios, conoce a Dios, y para él Dios es primero. Ahí está la clave. O sea, la recompensa tiene que ver con la actitud de mi corazón, porque Dios mira el corazón, no mi externo. Exactamente, y gracias, pastor, porque es bueno recordar que hay personas que no tienen habilidades, pero sí pueden orar. Amén.
Y la oración es el arma que tiene la iglesia, es el arma que tiene el cristiano. No importa que no haga nada. El corazón, como dice el pastor, es lo que vale. Puede estar sentado ahí, usted no tiene habilidad para hacer otras cosas, pero sí puede orar, puede apaciguar, puede saludar, puede reírse. Qué lindo es ver a alguien, un visitante que llegue y usted se ría. Usted le diga bienvenido a la iglesia. Tenemos café allí, ¿en qué puedo servirle? Qué bonito es eso. A veces esas son las cosas más importantes en el testimonio de un cristiano, ¿verdad? Gracias, pastor. El 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo cambia de un campo, ahí de una plantación a una construcción. Pablo empieza a hablar de un edificio. ¿Por qué Pablo empieza a hablar de un edificio? ¿Verdad? ¿Cómo se construye un edificio? Poco a poco. Vamos a ver. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Subraye eso. Pablo está hablando de un edificio, construcción de un edificio. Él dice que él es el arquitecto, pero también que puso el fundamento. Está actuando como arquitecto. Muchos no ven esto, yo lo veo porque tengo un poco más de experiencia en la construcción. Él dice, yo puse. Arquitecto es el que hace el plano, ¿verdad? Pero también puso el fundamento. Y al final dice, el fundamento es Cristo. La iglesia tiene que tener un fundamento clave, pero no solo un fundamento, porque a veces fundamos la iglesia y muchos se olvidan cuál es el fundamento. Y empiezan a hacer lo que quieren encima de ese fundamento. Y usan el nombre de Cristo para hacer un edificio, vanagloriarse, hacer lo que estaba haciendo esta iglesia, crecer allí en sus obras carnales y decir que eran cristianos. Sí son cristianos y son salvos, pero no estaban dando un testimonio de cristianos. Dice aquí, es curioso, dice en la mitad del versículo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, Pablo puso el fundamento, que es Cristo, pero dice que cada uno, y ahí entramos todos. Pablo fue un fundador de iglesia, fue un hombre que Dios le dio el don. Él tenía mucha instrucción en lenguas. Pablo podía caminar todo Asia y podía comunicarse. Sabía griego, sabía hebreo, tenía mucha preparación y Dios lo usó para llevar y fundar iglesias. Esto es muy, muy importante. Pero él fundaba la iglesia sobre Cristo y dice aquí, cada uno mire cómo sobre edifica. Repito esto porque es muy, muy importante, porque aquí entramos nosotros. Pablo nos soltó allí la obra de Dios. ¿A qué somos llamados? A predicar el evangelio, a hacer crecer la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que construir este edificio. Tú puedes ser una columna, el otro un ladrillo, el otro una ventana. Si se cae una ventana, sufrimos daño. Si se cae una columna, el edificio queda medio virado. Pero ustedes se imaginan esta iglesia que cada uno tenía problemas de cero, contienda. No había nadie que apaciguara esto. La iglesia estaba derrumbada, mano. Todas las columnas, los ladrillos, aquello parecía que se iba a caer. Y estoy poniendo una metáfora, Pablo puso una metáfora aquí de un edificio. Se lo estoy tratando de acomodar para que se den cuenta. Si tenemos celos, contiendas, divisiones, no hay alimento para el espíritu. Hay alimento para el carnal que está creciendo y el espíritu se queda allí chiquitico. Tenemos salvación, pero estamos derrotados completamente. El enemigo nos está abrazando, se está riendo porque está acabando con la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo que somos nosotros. Que quede claro que cada uno tiene que sobreedificar sobre la base que es Jesucristo. El 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pablo menciona aquí los materiales de construcción para el templo. Metáfora también, no vamos a construir el templo del cuerpo, ni es el templo. Muchos piensan que este es el templo, que tenemos aquí. No es el templo que tenemos aquí. ¿Qué cosa es la iglesia? El grupo de cristianos, ¿verdad? Podemos estar hoy aquí o podemos estar debajo de aquella mata. No cambia, la iglesia no cambia. Ahora, ¿con qué material vamos a construir la iglesia? Pablo habla aquí de oro, plata y piedras preciosas. Y habla del fuego. Ahora vamos a explicar un poquito esto. Si construimos con oro, plata y piedras preciosas y viene el fuego, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede al fuego, a las piedras, al oro y a la plata con el fuego? No le hace daño, incluso lo mejora, lo purifica y tenemos un mejor oro, una mejor plata. Las piedras preciosas, el diamante, se ha comprobado que ha surgido de las grandes presiones de calor en la tierra. Pero si construimos con hojarasca, heno y madera, cuando viene el fuego, ceniza. Si construimos y damos crecimiento allí a nuestro espíritu con madera, voy a decirlo en modo espiritual, no en modo de edificio, para que se den cuenta. Si alimentamos nuestro espíritu con hojarascas, maderitas, y allí heno, cuando venga el fuego, estamos derrotados completamente. No duramos un segundo. Pero, ¿qué cosa es el fuego? Muchos piensan que este es el fuego eterno allí en el infierno, ¿verdad? Que es prometido en la Biblia para aquellos que no reciben a Cristo. Pero este fuego no viene bien con que sea el fuego eterno, porque esta gente eran salvas. Esta gente eran cristianos, eran niños en Cristo. Es decir, que el fuego no les iba a tocar. Estaban viviendo una vida desorganizada, una vida de un alimento malo, no tenían crecimiento, pero eran cristianos. Y está hablando la Biblia del fuego y de estos materiales. Y vamos a seguir leyendo un poquito más para que entiendan. Estos son consecuencias de cómo nosotros estamos construyendo nuestro espíritu, nuestro templo para Dios. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La obra de la iglesia. Esto me hizo recordar a mí la obra de los discípulos de Cristo, los apóstoles. Los apóstoles caminaron y fueron apedrados también, maltratados, encarcelados, y les prohibieron hablar de la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Se pararon? No, siguieron. ¿Por qué? Porque esta gente estaban fundados sobre Cristo, tenían un alimento espiritual bien fuerte, no importa lo que le hicieran. Y yo quiero ir a Hechos 5:38, rapidito. Hechos 5:38, para que vean lo que dijo Gamaliel del grupo de los apóstoles. 5:38. Y me adelanto, les voy a contar un poquito para que entiendan, porque vamos a leer solo 2 versículos, después lo leen todo, si quieren el capítulo completo. Los discípulos Juan y Pedro y los demás estaban predicando y les prohibieron hablar del evangelio, los encarcelaron, le dieron latigazos. Y allí estaba Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El maestro de Pablo, el que instruyó a Pablo. Y fíjense lo que dice este hombre al concilio allí del pueblo judío. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él pone ejemplos de otras sectas que se habían formado y se habían caído. Si la obra de usted no es de Dios, se va a destruir. Si la obra de usted
viene del Espíritu, no importa cómo sea atacada, no importa el fuego, ¿verdad? Se va a mantener, siempre se va a mantener. Vamos a seguir luchando hacia adelante y predicando la palabra de Dios. Dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Y quiero ir a Efesios 6:10 para explicar qué cosa es el fuego, para entender qué cosa es el fuego, del que está hablando la Biblia. Efesios 6:10. Y aquí es donde nos habla de la armadura de Dios. Empieza en el 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir. Después se lo leen, ahí viene la armadura de Dios. Dos puntos muy importantes. Palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. El escudo es la fe. Este fuego habla de lo que estamos pasando diariamente en la iglesia, de lo que está pasando el cristiano allí afuera. Puede ser con la familia, con los amigos, con el mundo que no quiere creer en Cristo. Si no estamos firmes, hermanos, el fuego nos va a devorar. Vamos a decaer, posiblemente muchos se van a separar. Vas a seguir siendo salvo, pero estás allí siendo un pobre en Cristo. Y cuando somos pobres en Cristo sufrimos mucho. Pablo lo pone como que estás regresando hacia el aguijón. Yo lo pongo dándole cabezazo al concreto y no abriendo tus oídos allí a la palabra de Dios para crecer. Y entonces estás derrotado porque todo el mundo te pone algo. Eres como una ola que va y baja y sube, como dice Santiago, ¿verdad? No eres estable. El fuego te destruye. Dice el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Concluye aquí Pablo en esto del edificio, diciendo que usted es ese edificio. Usted es ese templo de Dios sagrado. Dios te compró con su sangre y nosotros estamos echando inmundicia dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? No nos estamos alimentando del Espíritu, de la palabra, estamos alimentándonos del mundo. Traemos las cosas del mundo a la iglesia, estamos destruyendo el templo de Dios, que es el colectivo, la iglesia, y estamos destruyendo nuestro cuerpo con inmundicia del mundo. El fuego nos come, estamos perdidos, estamos derrotados, tanto en la iglesia como afuera. Recibimos un poquitico, pero enseguida vienen las cosas del mundo y se nos va lo espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado. También esto aplica a la parte que dimos anteriormente. Recuerde que él empezó diciendo y hablando de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Allí en Gálatas 5:19 están todas. Pero incluye estas pequeñas cosas que son envidia, celos, contienda, que muchas veces no las vemos. Y las traemos para la iglesia y queremos compartirla y queremos vivirla, porque eso fue lo que vivimos en el pasado, cuando Cristo nos limpió y nos hizo libres para desechar todas esas cosas. Tenemos que tener los frutos del Espíritu: paz, amor, paz, gozo, todo este tipo, mansedumbre, templanza. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero tenemos que luchar contra ese carnal que vive en nosotros. El que piense que no tiene un carnal adentro se está engañando. Está poniendo a Dios como mentiroso. Y la única forma de pelear contra Él es llenándonos del Espíritu. Practicando esas cosas, paz, gozo, mansedumbre, amor. Es lo único que podemos hacer. Contra esas cosas, dice la palabra, no hay ley. Y empieza aquí Pablo en el 18 dando una conclusión.
de este capítulo 3. Dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y esto me pone a pensar a mí. Pablo habla de la sabiduría. ¿Por qué Pablo habla de la sabiduría? Las personas que piensan que son sabios. Y caigo en lo mismo. Muchos somos sabios allí en el pasado. Muchos tenemos títulos, incluyendo títulos de teología. Hay personas que estudian teología para debatir la Biblia, pero no han recibido a Cristo. Y vienen a la iglesia con todos esos títulos, la cabeza llena. Se sientan ahí y no reciben nada. Si usted viene a la iglesia como sabio, no va a recibir nada porque tiene su cabeza y su corazón lleno de vanagloria. Usted no necesita nada. Usted viene a la iglesia a exponer lo que usted sabe, para que lo oigan. Usted no viene a escuchar la Biblia. Y muchos de estas personas son salvos. Entendieron que Cristo murió, resucitó y está allí con el Señor. Y está en su corazón. Pero llenan el carnal con todo eso que traen, esa bolsa grandísima que traen, y se hacen sabios, incluso en la iglesia. ¿Quién es el hombre más sabio? ¿Quién fue el hombre más sabio de la historia? Salomón. ¿Alguien pensó en Cristo? El hombre más sabio de la historia fue Salomón, no Cristo. Cristo es la sabiduría en persona. Salomón fue el más sabio. Dios le dio la sabiduría, pero Cristo es la sabiduría en persona. Él era la vida, el amor, el camino, la sabiduría, la luz, ¿verdad? Si tenemos a Cristo dentro de nosotros y buscamos de esta palabra y nos llenamos, estamos siendo sabios, pero a la forma de Dios, no a la forma del mundo. A la forma de Salomón, buscando y siendo allí obediente delante de Dios, aunque Salomón al final se vanaglorió, y eso lo podemos poner como punto. Salomón perdió su camino porque se vanaglorió y quiso ser sabio en su propio ser, no para Dios. Pero tenemos que darle la gloria a Dios en todo, hasta incluso en lo que aprendemos. No podemos venir a la iglesia siendo sabios. Esto me hace pensar a mí. Yo pongo a mi hija muchas veces a ver unos dibujos animados que se llama Superbook. ¿Alguien lo ha visto? Superbook es para niños, muy bueno, buenísimo. Habla textualmente, los transporta a ellos como una máquina del tiempo, al tiempo de Cristo, al tiempo de Moisés, y le cuenta la historia. Y entonces esos niños miran hacia atrás con la conciencia que Dios les habló, ¿no? Y yo pongo a mi hija a ver ese dibujo animado y mi hija se tiene que levantar a veces para algo. Hermano, yo me quedo viendo ese y termino viéndolo. Y yo aprendo, incluso a veces se me salen las lágrimas con un dibujo animado, porque tengo mi corazón abierto a lo que Dios está hablando. Le pongo ese caso y si yo me siento allí sabiamente al lado de mi hija, le digo: mira, muñequito, míralo tú allí. Yo me sigo haciendo mis cosas. No me interesa porque yo soy sabio. No sé si me explico lo que estoy tratando de hablar. Tenemos que poner atención cuando Dios habla. Hasta los niños nos hablan de Dios, nos ponen ejemplo. Las películas cristianas hay muchas muy buenas también, pero lo mejor es la Biblia. Y sigue Pablo concluyendo, y aquí voy a leerlo hasta el final para concluir, porque ya da una conclusión completa. Dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dios conoce lo que tú estás pensando y lo que tú quieres. Si te estás vanagloriando en ti, o estás dándole la gloria a Dios y tratando de aprender de su escritura, no de lo que tú traes para la iglesia, no de lo que tú traes para tu cuerpo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hermanos, esta iglesia está teniendo divisiones, celos, contiendas. ¿Por qué razón?
Empezando, ellos eligieron un líder. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y aquí Pablo le está respondiendo lo contrario. Nosotros somos de ustedes. Y volvemos a la humildad. ¿A qué vino Cristo? A ser humilde. ¿Qué tenemos que ser nosotros? ¿Qué fue lo último que hizo Cristo? Le lavó los pies a los discípulos. Pedro le dijo, no me lave los pies, yo no quiero. Le dijo, si no te lavo los pies no vas a entrar al reino de los cielos. Pedro le dijo, lávame las manos, lávame completo. Recuerdo que lo bañara. Báñame. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué el Señor quiso decir? El Señor nació en un pesebre, nacimiento humilde y pobre, dentro, allí con animales. El Señor murió en la cruz, la muerte más indeseable para estos pueblos y para cualquier ser humano. Y este es el Dios que predicamos, un Dios que se sobrepasó a todo amor que se ha conocido en la tierra y dio su sangre por ti y por mí. Pablo les dijo, nosotros, incluso la muerte, la vida, lo porvenir es de ustedes. A la vez que usted recibe a Cristo Jesús, tiene a Cristo en su corazón. Y el pastor es de ustedes, él es un servidor. Todos tenemos que servirnos unos a otros, porque ahí viene que le estamos dando la gloria a Dios, desde el pastor hasta el más simple, en su oración, en lo que puede hacer. Si actuamos así, le damos la gloria a Cristo, porque después dice, nosotros, ¿de quiénes somos? De Cristo, y Cristo de Dios. Es increíble como Pablo explica sutilmente todo, y el que quiere entender, que entienda, expone todo sencillo y complicado, pero al final el punto es, somos de Cristo. Qué lindo es eso. Y si hacemos eso, vamos a tener una vida plena en Cristo. Vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia, porque nos permite, Señor, disfrutar de tu palabra, Señor, estudiarla, Dios mío. Permítenos guardarla allí en nuestro corazón para llevársela a otro, Señor. Y ser testimonio también de ella, mi Dios, y vivir como cristianos. Permítenos serte fiel, Señor, en todo y seguir adelante. Sigue con el resto de las clases, del culto y en todos los lugares del mundo que se está hablando de tu nombre, mi Dios. Bendícelos, que haya crecimiento y que haya salvación en este día. En nombre de Cristo, amén.